Saludos amigos del cacharro, hoy tenemos para vosotros el Xperia X Performance, que es la nueva apuesta de la marca japonesa para enfrentarse con los gigantes de Samsung, Apple y demás. ¿Pero está al nivel de los mejores? ¿Qué novedades trae respecto al Z5 Premium lanzado hace solo unos meses? Lo repasamos a fondo en esta review. Sony mantiene el diseño Unibalance, lo que nos permite una fantástica ergonomía y un estilo muy elegante. Eso sí, es verdad que para algunos usuarios ese inmovilismo puede ser un contratiempo, porque es verdad que la evolución respecto a generaciones anteriores es mínimo. Sorprenden eso sí las dimensiones, ya que se trata de un dispositivo más voluminoso que los buques insignia de otras marcas, a pesar de contar con una pantalla no demasiado grande. En la parte frontal tenemos dos altavoces que rodean el panel IPS de 5 pulgadas junto a la cámara frontal, el flash LED para las notificaciones y el logotipo de Sony. El lateral izquierdo queda prácticamente desnudo, salvo por la ranura extraíble en la que podemos introducir fácilmente una tarjeta nano SIM y micro SD para ampliar la memoria. Al otro lado tenemos el botón de apagado y desbloqueo que hace las veces de lector de huellas, la botonera para subir y bajar el volumen en una posición un tanto extraña y un último botón que actúa como el disparador de la cámara. En el borde superior tenemos el jack para auriculares algo esquinado y en el inferior encontramos el puerto micro USB. La parte trasera resulta muy elegante, fabricada en metal cepillado y con el logotipo de Xperia en el centro. Más arriba, en la esquina izquierda, tenemos la cámara trasera rodeada por un anillo de metal y el flash LED. La pantalla de este Xperia X Performance se queda en las 5 pulgadas y ofrece una resolución Full HD. Esto empieza a ser un problema ya que nos estamos acostumbrando a la resolución QHD y de hecho era la misma Sony la que nos ofrecía 4K en su Xperia Z5 Premium. Números aparte, el panel IPS del Performance roza el sobresaliente, con una magnífica representación de colores y con un contraste envidiable y una luminosidad que sorprende, por encima incluso de su hermano menor. Además tenemos varios perfiles de color y podemos calibrar el balance de blanco a nuestro gusto. La mala noticia, eso sí, es que no contamos con la posibilidad de consultar notificaciones con la pantalla apagada. La etiqueta Performance se nota especialmente en el rendimiento, ya que monta el procesador Snapdragon 820 por primera vez en un Sony Xperia. Además tenemos 3 GB de memoria RAM, lo que nos parece suficiente, aunque es verdad que se queda un poquito por debajo de algunos móviles lanzados en los últimos meses. En cualquier caso, la experiencia es totalmente fluida en todo tipo de condiciones, sin problema a la hora de mover aplicaciones pesadas o gestionar la multitarea. En los test de rendimiento se coloca entre los mejores, aunque es verdad que se queda un escalón por debajo de los puestos de honor. A la hora de jugar es un dispositivo muy potente, tanto por la potencia de su gráfica como por su espectacular sonido. Además contamos con el extra de lector de huellas muy preciso y rápido, según hemos podido comprobar. Evidentemente en este Xperia X Performance tenemos la última versión de Android. Aunque hay que tener en cuenta que no se trata de un Android puro como el que encontraríamos por ejemplo en los dispositivos de Nexus. La capa de personalización de Sony añade un puñado de apps correspondientes al universo Xperia que pueden servir de ayuda a los usuarios menos avanzados. Los más exigentes, eso sí, notarán que algunas de estas apps no se pueden desinstalar, aunque afortunadamente no resultan intrusivas. Por otro lado, contamos con 32 GB de memoria interna, de los que quedan algo más de 20 GB libres para el usuario y que en todo caso se pueden ampliar a través de una micro SD. Y llegamos a uno de los puntos en teoría de los más fuertes de Sony, la cámara. Tenemos que decir que los números impresionan. Y es que este Xperia X Performance llega hasta los 23 megapíxeles en el sensor trasero y se queda en 13 megapíxeles para la cámara frontal. Hablamos sin duda de uno de los mejores teléfonos para hacer fotos, sobre todo en exteriores, gracias a su fidelidad a la hora de representar los colores y a su notable saturación. Sin embargo, está lejos de ser perfecto y tampoco llega, por ejemplo, al nivel del S7. El terminal flojea en condiciones de luz adversas y hemos detectado algo de grano al aumentar las fotografías en el ordenador. A nivel de la interfaz contamos con un amplio abanico de opciones, filtros y efectos para conseguir fotografía única. Sin embargo, el modo manual es algo menos completo que en otros terminales y solo en ese tenemos la posibilidad de activar el HDR. A nivel de vídeo podemos grabar en Full HD a 60 frames por segundo, pero no tenemos la posibilidad de grabar en Quad HD o en 4K. La cámara frontal sí que es uno de los referentes de mercado, con imágenes detalladas y coloridas en todo tipo de condiciones y amplias posibilidades de personalización. La batería fue durante mucho tiempo uno de los puntos fuertes de los terminales de Sony. Pero lamentablemente la historia no se repite y nos encontramos con que el terminal flojea. Contamos con 2700 mAh de capacidad, lo que está por debajo de sus principales competidores y tampoco destaca a nivel de eficiencia. Si le exigimos mucho la batería no nos llegará ni siquiera al final del día, solo lo podremos hacer con los modos de ahorro de energía. Como punto positivo contamos con la tecnología de carga rápida, aunque el puerto es micro USB, y en la práctica resulta algo más lenta que por ejemplo en el S7 Edge.
A nivel de conectividad estamos servidos con Wi-Fi de doble banda, Bluetooth de última generación y NFC. Sin embargo, no contamos con radio FM, que sigue siendo algo que algunos de vosotros seguís exigiendo. En lo que destaca el móvil por encima de sus rivales es en el sonido, gracias a los dos altavoces frontales, y además contamos con un amplio abanico de ajustes para calibrar el audio con o sin auriculares. Y no nos olvidamos de que este Xperia X Performance es el único de la nueva generación de Sony resistente al agua. Y ya veis lo que nos ofrece el Sony Xperia X Performance, que es una buena pantalla, una buena cámara, un buen rendimiento y en general una buena calidad de audio. Pero es verdad que el móvil se queda un poquito por debajo de lo que ofrece, por ejemplo, el S7 Edge a nivel de cámara, la resolución de la pantalla solo llega a Full HD y la batería va a ser un problema para los usuarios más exigentes. Tened en cuenta, sí, que todo esto lo podéis conseguir por un precio de 699 €. Y yo creo que esto es todo lo que tenemos que contar sobre el Xperia X Premium. Ya sabéis que si os ha gustado el vídeo le podéis dar un like, si os ha encantado suscribiros a nuestro canal y podéis leer la review más completa de este móvil en computerhoy.com. ¡Hasta luego!